Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de una Arquitecta. Yo soy Menamón. Bueno, este mes estamos hablando de estos primeros pasos en la vida profesional, de todo lo que aprendemos y lo que nos equivocamos. Y también en este episodio me quiero enfocar de todas las personas y decisiones que nos marcan. Y a lo mejor marcan es como algo muy fuerte, pero bueno, que al final influyen. Y bueno, es un episodio muy reflexivo y personal para mí, porque pues voy a estar hablando de personas que conocí en mis primeros años profesionales, algunos mentores, algunos jefes, algunos compañeros e incluso pues personas que me desafiaron mucho con su forma de trabajar y con su forma de pensar. Hubo quienes me cuidaron y me enseñaron, como dije, hubo quienes fueron un reto personal y también profesional. Y bueno, al final todas esas experiencias me ayudaron a crecer. También hablo de algunas decisiones importantes, pues al final que yo veo como que fueron clave para mi camino profesional. El episodio es una invitación a mirar hacia atrás con gratitud. Es importante agradecer y entender. Y a veces también se vale no entender porque tenemos que pasar por esas situaciones, porque tenemos que vivir esas cosas y también reconocer el impacto de las personas que nos rodean y también el impacto que nosotros generamos. Y bueno, esto para nuestro desarrollo profesional y personal. Hoy quiero hacer una pausa para reflexionar sobre algo que a veces olvidamos, que es que nadie crece solo o sola. Lo tenemos que hacer juntos, lo tenemos que hacer con ayuda, lo tenemos que hacer con empatía, lo tenemos que hacer desde un lugar donde no exista el querer tener algo a cambio. También detrás de cada decisión y de cada logro y de todos los pasos, firmes y no firmes, que he dado, hubo personas que me cuidaron, hubo personas que me impulsaron, hubo quienes me retaron y hay quienes simplemente creyeron en mí cuando yo ni siquiera estaba muy segura de si estaba tomando la mejor decisión o si estaba haciendo lo que tenía que hacer o lo que debía hacer. Y pues bueno, este episodio es para todas aquellas personas. La verdad es que creo que he tenido la oportunidad de decírselos, porque también eso es importante. Es importante decirle a esas personas, pues muchas gracias. Y si para ti estás en un momento donde necesitas recordar o saber que tu paso por la vida de los demás siempre deja huella y creo que hay que dejar una huella buena. Entonces, bueno, vamos a empezar y voy a hacer como, no, o sea, no voy a hablar como, hay muchísimas personas, la verdad, pero quise como enfocarme en todas esas primeras personas, pues sí, cuando empecé como mi vida profesional. Obviamente no voy a hablar como de mi familia o de mis papás, porque bueno, ese es como un punto, aparte, pero obviamente también ellos han sido quienes me han enseñado, motivado y me han... Ay, no me quiero emocionar con todo esto, pero em, quienes han sido mis ejemplos para muchas cosas. Y creo que a lo mejor cuando uno está creciendo no somos como tan amables con nuestros papás, los juzgamos mucho y se nos olvida que son pues seres humanos y también se equivocan y también hacen cosas desde el amor y desde donde saben hacer las cosas. Pero pues sí, o sea, yo a mis papás les agradezco mucho, son grandes modelos a seguir y también mucha gente de mi familia y pues amigos también, ¿no? Pero bueno, voy a comenzar con mi primera jefa. Creo que ya les he platicado que pues yo tenía esta inquietud de querer trabajar estando en la universidad porque yo decía, bueno, ¿y cómo le voy a hacer cuando salga de la universidad y esté en obra? Entonces yo le pregunté a esta persona quién era nuestra maestra y estuvo muy curioso porque pues o sea, ella nos daba una clase de taller que pues la verdad era como muy conceptual porque íbamos en segundo semestre o primer semestre de la carrera y nos dejaron, era él, ella y otro profesor, nos dejaron hacer varios ejercicios bastante interesantes. Y pues a mí me llamó mucho la atención que ella decía que, o sea, se veía ella que estaba en obra, que estaba haciendo proyectos, se veía ocupada. Yo dije, bueno, o sea, me gustaría como aprender de ella. También algo que me llamó mucho la atención y creo que esto es importante porque a veces no sabemos cómo escoger a esas personas que a lo mejor nos pueden guiar, pero a mí me gustó como mucho eh, pues sí, como su carácter, su forma tan directa de decir las cosas. En algún momento creo nos llevó a la obra en donde yo terminé trabajando con ella y me gustó mucho cómo llegó a la obra y cómo se dirigió con el maestro de obra, con los albañiles, el orden que tenía, buscaba tener las cosas de cierta manera. Pues bueno, por eso dije, voy a hablar con ella y le voy a decir que si
pues que me dé un trabajo, ¿no? Que me deje estar aquí con ella, que me deje aprender. Ese fue como mi raciocinio en ese momento de pensar, en dónde trabajar. Y pues yo empecé a trabajar con ella cuando tenía 19 años y yo creo que duré como unos 3, 4 años con ella. No, al final ya no trabajé hasta que terminé la carrera porque el último año estaba como muy enfocado al proyecto terminal. Bueno, eso también es otra historia, pero pues la verdad es que yo estaba comenzando, como les decía, tenía muchas dudas, tenía como muchas ganas de aprender y pues ella fue una guía muy importante para mí. A veces no entendía por qué me dejaba hacer ciertas cosas o por qué tenía que hacer yo ciertas cosas y la verdad es que yo prácticamente pues era como su asistente, o sea, lo que ella necesitara yo lo hacía y me tocó hacer como mucha gestión, o sea, me refiero a ir a sacar el permiso de construcción, tramitar que nos conectaran la luz con la cometida a CFE, tramitar el número oficial de la casa esta donde estábamos trabajando. O sea, muchas cosas que la verdad yo en mi vida había hecho. O sea, ella como que me dio como cierta guía, pero me dejó sola, lo cual agradezco mucho porque creo que a veces, y lo veo con los practicantes de repente como que quieren que les demos todas las soluciones y todas las respuestas. Pues sí, o sea, la verdad es que me dio la oportunidad de que yo buscara soluciones y de que viera cómo resolver las cosas. Y pues sí me acuerdo que me dijo, o sea, esto te lo estoy encargando a ti y tienes que ver cómo se resuelve y cómo tenemos este permiso de construcción, porque si no tenemos el permiso, pues no podemos empezar a construir, ¿no? Y bueno, al final yo sí considero que me mostró cómo ser una buena líder, cómo ser clara en las cosas que ella quería, pero nunca perdió como, o sea, siempre fue muy humana, siempre, me acuerdo que también bromeaba cuando llegaba a la obra, y pues normalmente yo llegaba antes que ella y me iba después de la escuela, iba a mi casa, comía y ya después, digo, bajaba porque pues bajaba de mi loma para irme a la otra loma donde estaba la casa y pues a veces era estar revisando que el material hubiera llegado, a veces era recibir material. También me acuerdo que me tocó revisar el plomo de todas las paredes que teníamos, o sea, que estuvieran derechas. También en la alberca que había en la casa no querían gastar tanto en el mosaico veneciano, entonces ahí me tienes negociando y buscando las mejores opciones y los mejores precios por todo Cuernavaca. Y hubo una cosa que a mí en el momento que me sucedió, yo decía, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, yo estudié para arquitecta, no para estar buscando esto por todos lados, pero en resumidas cuentas, esta casa donde trabajé yo casi todo el tiempo que estuve con ella, porque era una casa muy grande, con requerimientos muy especiales, con acabados muy especiales. Cuando pusimos los pisos eran o sea, eran muchas piedras naturales y pues obviamente seguíamos nosotros haciendo mil cosas en la casa, entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a comprar rollos ni de papel craft, ni de cartón corrugado, ni de nada. Necesitamos ver cómo le hacemos, pero pues necesito que me consigas cartón para cubrir todo el piso, y pues que no se vaya a dañar. Y yo así ¿de dónde voy a sacar tanto cartón? Porque o sea, era una casa de más de 1,000 metros cuadrados de construcción. Y así conforme íbamos acabando los espacios y sobre todo los baños, teníamos que pues ir cubriendo todo esto, todo el piso. Y no les miento, o sea, me volví pepenadora de cartón en Puerto de Cuernavaca, en los supers, en Costco, en Sam's, en donde ustedes se puedan imaginar para conseguir cartón. Y pues sí se logró, la verdad es que yo estaba muy frustrada, me acuerdo, y me da risa, la verdad, porque sí me frustré, sí, no entendía, pero muchos años después me di cuenta por qué me había pedido eso. Y a lo mejor esto creo que lo puedo dejar al final. Y también, o sea, me tocó que nos tocaron navidades y me decía, ¿sabes qué? O sea, yo le quiero dar algo a los chavos, entonces me mandaba a comprar despensas, yo las tenía que envolver y todo. Y pues sí, uno pensaría que, pues, ajá, ¿y esto qué tiene que ver con arquitectura? Pero creo que es parte de esa formación y de esas cosas que uno tiene que aprender y que uno tiene que vivir. Entonces, pues sí, me dio mucho espacio para aprender, para equivocarme también, porque muchas veces me equivoqué, muchas veces no llegué a las expectativas que ella tenía y era dura, la verdad es que era muy dura, pero también me coachaba mucho, me decía
por qué las cosas no estaban bien y por qué había tanta exigencia de su parte. Y bueno, la verdad es que siempre, y lo más importante, me trató con mucho respeto, incluso siendo joven, y le costó mucho trabajo. Pues digo, porque yo insistí mucho, la verdad es que yo sí insistí mucho, porque en un inicio ya me dijo que ella no trabajaba con más personas, que le gustaba trabajar sola. Pero yo creo tanta mi insistencia, bueno, no, yo creo, sí me lo dijo, que pues me dio la oportunidad. Pues la verdad es que eso me ha marcado mucho para aprender y tratar a otras personas en el futuro, ¿no? Y sobre todo, o sea, siendo jóvenes. Y yo siempre les cuento, o sea, les cuento a casi todos mis interns esta anécdota del cartón, porque no porque yo los haya hecho hacer algo exactamente igual, pero sí me gusta decirles que en ese momento yo no entendía por qué me enojé mucho. Decía que por qué si había estado estudiando tanto y por qué si estaba yendo a la universidad tenía que acabar haciendo eso. Pero cuando llegué a San Luis Potosí y teníamos todo este proyecto tan grande de construcción, la verdad es que recordé muchas cosas de esta persona, de mi primera jefa, y pues me hizo todo el sentido en muchos aspectos y fue algo que no repliqué de la misma manera, o sea, o igual, pero que sí utilicé como una lección aprendida para poderla implementar en ciertas cosas y en ciertos proyectos. Entonces, bueno, esa fue la historia con esta primera persona. Después ya les he contado que empecé yo mi carrera profesional en Nissan, y para mí llegar a Nissan en la planta de Civac, que es de la ciudad del Valle de Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca, fue, no sé cómo decirlo, fue muy bonito porque la verdad es que cuando yo entré, el que era el gerente de recursos humanos, que también lo considero como parte de todo esto, cuando él me entrevistó, porque primero me entrevistó el que era mi jefe directo, pero después que era el gerente y después esta persona que era el director de recursos humanos, bueno, el gerente senior de recursos humanos, me dijo, yo no quiero que te quedes mucho tiempo aquí en esta planta porque tú no eres una persona para estar aquí en la planta. Y me dijo, la verdad es que el ambiente de la planta es muy duro, la gente no tiene a lo mejor la misma educación que tú. Y eso tal vez como que me puso prejuicios y ciertas barreras cuando entré. Y también, pues en las primeras semanas que yo llegué, yo me sentaba en un espacio donde estaba mi supervisor, pero mi supervisor, yo me di cuenta desde el momento en que llegué que no le caía bien, que había algo que no le gustaba o no le gustaba que yo estuviera ahí. Y la verdad es que no teníamos mucho contacto, o sea, hablábamos lo necesario, por así decirlo. Y yo era la única mujer en el equipo y muy joven, tenía 24 años. Y bueno, tenía yo ahí dos compañeros. Uno se dedicaba como a todo el tema de proyectos y la otra persona veía como todo el tema de la flotilla de los coches y también como la administración del comedor. Y la verdad es que ellos dos me arroparon mucho. Y luego estaban unos supervisores que tenían ciertas personas a su cargo que eran sindicalizados y los ponían a hacer como, bueno, toda la limpieza de Nissan la hacían los sindicalizados, que eran personas que habían tenido algún tipo de accidente en el trabajo. Y también había una persona ahí que ya no, bueno, de esas tres personas que menciono, dos de ellas ya no están con nosotros, pero la verdad es que los tres me acogieron mucho, sobre todo los dos que se sentaban ahí conmigo, como que sí, o sea, no sé, me acogieron mucho, me cuidaron mucho, eran muy como papás o hermanos grandes celosos, y pues también me enseñaron lo bonito que era estar en esa planta, lo bonito que es la gente. Me acuerdo que uno de ellos, bueno, tengo que decir sus nombres aquí porque si no, estaba yo, o sea, de la primera persona que hablé ya, no voy a decir su nombre, pero Cirilo y Vega eran estas dos personas que se sentaban ahí conmigo, y luego Chagoya era el supervisor que estaba también ahí con nosotros. Y o sea, Chagoya fue la persona más linda del mundo. Me enseñó todo lo que sabía, me dio recorridos por todos lados. Y Cirilo, me acuerdo que la primera o la segunda semana que yo estaba ahí, me subió a la azotea de la planta uno en Civac. Y yo tenía mucho miedo porque él tenía como esta cara de malo, o sea, como que tenía cara de que estaba enojado todo el tiempo, pero la verdad es que era la persona más amorosa y linda. Y siempre me cuidó mucho. Ya mucho tiempo después le dije, es que yo pensé que me ibas a dejar allá arriba.
Y Cedilo también me ayudó y me enseñó mucho a, o sea, como todos los procesos que existían en la planta para meter proveedores, cómo se hacían los alcances de trabajo, cómo se tenían que mandar todo esto a compras, a shopping carts, bueno, los carritos de compras, que tener una orden de compra, o sea, todo esto porque pues yo era nueva. Y yo de verdad les agradezco mucho porque siempre me sentí como muy acompañada, muy valorada. Nunca me hicieron menos por ser más joven. Y la verdad es que la gente en la planta de Civac pues eran personas que llevaban 10, 15, 20, 30 años trabajando ahí. Y sí, la verdad es que a veces era un ambiente pesado. Muchas veces pues sí, me faltaron al respeto, me chiflaron y muchas cosas, pero la verdad es que ellos estaban ahí para, pues sí, para cuidarme, para estar conmigo. También era muy demandante y creo que de repente no sabes hasta dónde llegar o hasta dónde hacer ciertas cosas. Y pues tener a este tipo de personas, la verdad es que hacen toda la diferencia. Y la verdad es que con ellos aprendí que cuando el trabajo se lleva, o sea, el trabajo se lleva mejor cuando se construyen relaciones de confianza en el equipo. Puedes llegar a tener buenos amigos o buenas relaciones dentro del trabajo. Enseñar no es solamente transferir el conocimiento, sino también ofrecer apoyo y seguridad, sobre todo pues a estas personas que están empezando su camino profesional. Entonces yo les agradezco mucho a ellos y a la planta de Civac porque como que me dieron la base para muchas cosas. Fue una escuela increíble, conocí a gente increíble, o sea, digo, ellos tres son como tres personas, y bueno, Vic, que también fue este gerente senior de recursos humanos que les digo que me dijo eso. Y ahorita les voy a decir por qué me dijo eso. Y sí, la verdad es que fue muy corta mi estancia en la planta de Civac. O sea, yo entré en octubre de 2014 y me fui en junio, bueno, sí, en junio de 2015. Entonces ni siquiera duré un año en la planta. Y es lo que Vic me decía, lo que Víctor me decía. Entonces, bueno, esa es como la parte de Nissan en Civac. Y conocí a esta persona que yo lo considero mi mentor y el mejor jefe y líder que he tenido en mi vida, la verdad, el ingeniero Enrique Lamillo. Le digo ingeniero Enrique Lamillo porque ese es el honor que se merece. Yo lo conocí en un viaje a la planta de Aguascalientes y ahí fue cuando hicimos, o sea, hablamos, conectamos y me dijo, yo necesito a alguien como tú conmigo en el corporativo porque tengo ahí un proyecto. Ya también he hablado de eso en otros episodios, no voy a entrar en tanto detalle, pero la verdad es que él se volvió esta persona que me dio la confianza en mí misma en el trabajo, donde me impulsó mucho, donde me dio como este lugar para crecer, teniendo 25 años, llegando a un departamento donde estábamos transformando muchas cosas, donde se estaban buscando muchos cambios. Pues sí, la verdad es que él fue fundamental para que yo creciera mucho en muchos aspectos. Y pues sí, o sea, la verdad es que de repente como que tienes estas inseguridades y me acuerdo que yo de repente llegaba, a veces quería llegar como media hora antes con el Inge para poder platicar con él, para poder, o sea, de verdad teníamos como estos momentos de plática muy, muy bonitos. También nos encantaba irnos a comer y de verdad era esa relación de mentor y no sé cómo se diga la otra parte, pues de mentorí, es que en inglés es mentorí, pero bueno, o sea, como estas dos partes y a él también le interesaba y creo que eso es lo bonito de todo esto. A él también le interesaba lo que yo le decía, mi punto de vista, lo que yo desde el otro lado notaba. Y la verdad es que siempre me trató como alguien capaz desde el principio. O sea, siempre me dio mi lugar, siempre me dijo, es que tú eres la arquitecta y me encantaba que en las juntas me decía arquitecta, ¿usted qué opina? Y cosas por el estilo. Y la verdad es que eso te llena muchísimo como pues sí, como joven profesional. Me acuerdo también que teníamos juntas muy intensas con el CFO, el Chief Financial Officer de Nissan en ese entonces, y siempre era como, ella es la experta en este tema, ella es la que tiene que explicar eso. Y wow, o sea, la verdad es que me dio muchas responsabilidades, la verdad, pero él sabía que era capaz. Él sabía que yo podía hacerlo. Y esa confianza cambió todo, porque a veces lo único que necesitas es que alguien te vea con ojos de posibilidad, no de experiencia. Entonces, hasta la fecha cuando hablamos, o sea, me lo dice, o sea, yo sabía que tú eras capaz de eso y muchas más cosas y de todo lo que estás logrando ahorita.
Entonces, él para mí es el claro ejemplo de lo que es ser un líder. O sea, porque una cosa es que tengas a tu jefe, pero la otra muy diferente es que tengas a un líder. Y me queda claro que él sabe perfectamente cómo es abrirle la puerta a los demás, saber que hay lugar para todos y yo eso se lo voy a agradecer eternamente. También me involucraba y me enseñaba de temas que yo no era experta, pero aprendí con él muchísimos temas de control de riesgos, temas de seguridad corporativa, de seguridad de las empresas, porque él es un crack en eso, él es buenísimo en esos temas, a eso se dedica. Y pues sí, la verdad es que yo no podría, ¿cómo decirlo? Yo no podría dejarlo fuera, yo tengo que hablar de él, yo tengo que darle visibilidad de lo que él ha influido en mi vida. Y cuando, ay Dios, cuando tomé la decisión de irme de Nissan, y moverme a BMW, me dolió muchísimo tener que dejar al ingeniero Alamillo. Pero cuando yo le conté cuál era la situación y qué era lo que yo estaba buscando, lo único que, bueno, no lo único, pero lo que recibí de él fue buenos deseos, y muchas cosas buenas. Entonces, creo que también cuando te encuentras con una persona así que lo único que busca es que tú estés bien, no solamente que él se vea beneficiado por lo que tú haces, eh, pues yo creo que ya estás del otro lado. Entonces, sí, fue difícil dejarlo, pero como les digo, hasta la fecha nos seguimos comunicando y estamos en contacto. Este, y bueno, yo al Inge Jalamillo lo quiero mucho. Y bueno, también quiero hacer como un paréntesis aquí, porque bueno, también cuando llegué a Ciudad de México y me empecé a involucrar en estos proyectos, sobre todo cuando estábamos buscando la nueva oficina o el nuevo edificio donde se iba a mover eh, Nissan, Infiniti bueno, y Renault, me tocó trabajar con CBRE, que es un broker, y en ese entonces era el broker a nivel mundial para Nissan. Y llegué a conocer en CBRE a unas personas fabulosas que, bueno, ya ahora están en otra empresa, pero la verdad es que me siento como pues muy especial de haber trabajado con ellos y que me trataran o sea, porque son personas que llevan tantísimos años en el mundo de real estate, que también son unos buenazos en lo que hacen y son cuatro personas principales. Una de ellas es arquitecta y es Marta Millán, y cada que puedo se lo digo, pero Marta siempre me trató como una igual, nunca me trató como algo menos por ser más joven, por no tener experiencia. Tuvo la amabilidad de explicarme muchísimas cosas de temas que yo no sabía que existían. Y también la respeto mucho y la admiro mucho. Marta, si ves este episodio, de verdad te agradezco muchísimo. También está el querido Humberto Corte, una persona con un corazón gigante y que también un buenazo en todo el tema de transacciones inmobiliarias, que también me enseñó muchísimo y que me trató de la mejor manera. Bueno, también otras dos personas que es Sergio Cano, y my God, se me fue el nombre de esta persona, pero yo de verdad se los agradezco muchísimo, porque sin saberlo me enseñaron de un mundo que yo no sabía que existía, me abrieron los ojos increíble, me abrieron posibilidades y también me compartieron contactos, me compartieron como toda esta cartera de situaciones y de personas. Y la verdad es que yo lo agradezco mucho, porque ahora que lo veo en retrospectiva, o sea, no sé, nos llevaron a la construcción de Manacar, cuando estaban construyendo Manacar, la Torre Manacar. Y, o sea, no sé, yo recuerdo como muy bonita esa época. Creo que en ese momento yo no me di cuenta de la magnitud y de las cosas que estábamos viendo y haciendo. Y con las personas que nos estábamos, pues sí, con las personas con las que estábamos, ¿no? Me arroparon, me impulsaron, me mostraron un mundo nuevo, me enseñaron una realidad totalmente distinta a la que yo conocía. Me encontré rodeada de personas y de gente con otras historias, otras maneras de vivir y otro trabajo totalmente diferente. También aprendí a adaptarme, a abrir mi mente, a hacer comunidad desde lo más humano. Y pues sí, esta etapa me enseñó mucho y a crecer, o sea, que crecer más bien es salir de la burbuja en donde estaba y permitir que otras formas de vida y pensamientos me transformen. Entonces,
Yo se los agradezco mucho. Y la última persona a la que me falta es Sergio Pérez. O sea, la verdad, creo que es de las personas más inteligentes y cultas que he conocido en mi vida. Y me siento muy afortunada de poder haber convivido con él. Después llega como esta etapa donde me cambio a BMW y la verdad es que ha habido tantas personas en el camino que me han marcado y me han enseñado. Considero que lo voy a dividir en dos partes. Les he platicado de mi equipo con el que trabajamos durante muchos años y nos volvimos grandes amigos, donde éramos, o sea, yo creo que ya también lo he dicho, pero nunca en la vida yo creo que me va a volver a tocar esa situación, pero personas súper apasionadas, personas de todas las personalidades posibles, que veníamos de lugares súper distintos, de hacer cosas muy diferentes, pero ellos, era muy curioso porque hubo un tiempo donde durante la mañana todos andábamos así como en friega por todos lados haciendo un montón de cosas. Llegaba la hora de la comida, normalmente comíamos juntos o tratábamos de comer juntos y después regresábamos a nuestra oficina y como que ya nos daba el mal del puerco, había sido como muy intenso todo el día y de repente lo único que hacíamos, bueno, no lo único, pero muchas veces lo que hacíamos era que nos poníamos como en un círculo, nos sentábamos y empezábamos a platicar y empezábamos como a compartir puntos de vista, experiencias, situaciones chistosas, a lo mejor problemas que estábamos teniendo en los proyectos y nos retroalimentábamos mucho, ¿no? Y era así como de, oye, y ya trataste esto, ya viste cómo hacer aquello, oye, a mí me funcionó tal cosa, aquello. Y también creo que se encuentran este tipo de personas, gente que no precisamente tiene un puesto mucho más alto que tú o que tiene una posición de poder. Creo que también está en todas estas personas a nuestro alrededor y desde sus vivencias y desde sus diferentes vidas, pues nos retroalimentan, ¿no? Y también, no sé, digo que también éramos todos muy diferentes porque, o sea, en el equipo éramos dos mujeres, las dos arquitectas. También me llamaba mucho la atención que nosotros éramos así como de las organizadoras y oye, y esto y aquello y lo otro y como muy, pues sí, como de otro estilo, ¿no? Y uno de mis amigos en particular, Gerardo, a mí me sorprendía o sea, la calma en el buen sentido de cómo de repente nos decía, pues es que para qué se enojan, pero es que para qué hacen corajes, pero es que para qué estoy. Y también como esta parte de tus compañeros y amigos de decirte, o sea, llévatela leve, cálmate, no te tomes todo tan personal, no te lo tomes todo tan a pecho. Pues también creo que es muy valioso, muy importante. Nos tocó vivir momentos muy difíciles dentro del trabajo, también fuera del trabajo y también momentos pues muy felices pues sí, muy, muy felices. Mi punto es, ellos también marcaron una parte de mi vida muy importante y un poco en el mismo sentido también mi primera intern en BMW para mí se volvió una persona que me enseñó mucho y a pesar de ser mucho más joven que yo, no me acuerdo cuántos años le llevo a Marianette, pero bueno, Marianette y yo somos muy, muy amigas hasta la fecha. Acaba de ser mamá y me tocó ir a su boda, pero a mí me tocó ver como esa transformación de que fue nuestra intern por un año, después la contratamos y ella creció muchísimo y también yo le dije, o sea, estoy segura que vas a acabar haciendo, o sea, porque ella siempre me dijo, o sea, no, yo no me quiero quedar aquí, no es mi hit la construcción, o sea, pero para mí también ella, o sea, a pesar de que yo era su mentora y yo era la persona que la guiaba dentro de la compañía cuando era mi intern, ella también para mí se convirtió esta persona que me enseñó muchas cosas, creo que también aquí lo que pasó con Marianette es que me vi reflejada en ella en muchos sentidos. Y eso nos hizo conectar mucho, la verdad es que nos hizo conectar mucho. Y no sé, como tal vez tomé un rol de hermana mayor con ella y pues sí, o sea, como que yo no quería que ella viviera ciertas situaciones, ¿no? Y que no, que pasara como por ciertos temas. He tenido muchos jefes, durante todos estos años en BMW. Mi primer jefe, que fue el que me contrató también, la verdad es que los dos teníamos personalidades muy fuertes y hubo muchas cosas que yo le aprendí a él, que me gustaron, que también me gustaron de la mentalidad que tienen tal vez los alemanes de ciertas cosas y o sea, de formas de trabajo, aunque también había muchas cosas que ya venían
como de mí, de cómo yo crecí, ¿no? Aunque a lo mejor mi esposo diga otra cosa porque afuera del trabajo es diferente este tema, pues el tema de ser puntuales, de entregar las cosas a tiempo, ser como fiel a tu palabra y cosas así. Y creo que en ese sentido, pues logramos conectar mucho Axel y yo. Pero bueno, sí, al final de la etapa de construcción de la planta, la verdad es que tuvimos muchas confrontaciones, no estábamos de acuerdo en muchas cosas. A mí no me gustaba cómo nos trataba y nos pedía ciertas cosas, a pesar de que pues ahora veo que había mucha presión, que él tenía mucha presión, pero al final también creo que no era, no sé, se me fue la palabra, pero pues no era justificación. La verdad es que yo le agradezco mucho a él y también Chris, que después fue nuestro jefe, pero yo a Chris lo considero mi mentor y la persona que me enseñó muchas cosas en BMW, porque prácticamente yo llegué y me pusieron a trabajar con él. Chris, un sudafricano que con muchísima experiencia, con un corazón igual gigante y aparte pues ay, Dios, me abrió las puertas de su familia y me tocó ver a sus dos hijos nacer en México y pues hasta la fecha tenemos muchísimo contacto. Y lo que me gusta mucho de Chris es como esta filosofía de vida que tiene y pues yo eso lo agradezco muchísimo. Pero la verdad es que podría hablar de muchísimas personas más, que, que me han ayudado durante todos estos años y ay Dios, tal vez lloro porque, pues sí, como les digo, se convirtieron en personas muy, muy especiales para mí. Se volvieron personas especiales para mí, mucho más que compañeros de trabajo. Y ahora que me moví para Estados Unidos, pues obviamente, digo, muchos regresaron a Europa, o a otros lugares, pero me dolió dejar a mis amigos en San Luis. Aquí están conmigo siempre, los tengo conmigo siempre. Esta fue la última foto que nos tomamos antes de que yo me viniera para acá. Peter también, una gran persona. Peter está acá conmigo. Ya de esta foto, 3 personas ya no están ahí. 3 personas ya se fueron a otro lugar. Y pues también eso es, o sea, otro lugar a trabajar. Y también creo que eso es parte pues de este camino, ¿no? Que al final de cuentas todo el mundo tiene que seguir con su vida y todos tomamos diferentes decisiones, pero mi amiga Saraí, yo creo que hablamos todas las semanas, al menos una vez en la semana hablamos. La considero una de mis mejores amigas y también Sara me ha enseñado muchísimo. Pero Sara, y se lo he dicho muchas veces, me parece una persona muy inteligente, con muchísimos pantalones, es regia, y también tener como estas personas que sean capaces de decirnos las cosas de frente y como son, es una de ellas. Y yo siempre se lo voy a aplaudir y sé que si a Saraí le pregunto algo, me va a decir la verdad, me va a decir las cosas como son. Y pues esas personas se tienen que valorar y se tienen que cuidar, porque pues sí, no nos gusta muchas veces que nos digan nuestras cosas o las cosas como son, pero si tienes a una persona que sea capaz de hacerlo, considero que es una persona que tienes que mantener en tu vida, porque muy poca gente te va a decir las cosas como son. Casi todos nuestros papás, nuestros hermanos, amigos, familia, creo que siempre van a ser como condescendientes con nosotros para no lastimarnos. Y pues bueno, así las cosas. Después de esta lloradita, me gustaría finalizar, aunque no es el cierre, pero me gustaría finalizar y aquí no voy a dar nombres, la verdad es que aquí no voy a dar nombres, pero con todas estas personas que me retaron, que no tuvimos una buena relación, no logramos conectar de la mejor manera, que simplemente las cosas no funcionaron y no más no. Desde compañeros de trabajo, también jefes. O sea, sí, pues no todo fueron o no todo ha sido experiencias lindas o personas que me cuidaron y esa es la realidad de las cosas. Ha habido gente que no, pues sí, no quiero, o sea, no quiero decir que ha habido gente mala, o sea, malo es así como, pero pues gente que no, pues no, o sea, y eso es importante también entender, o sea, no somos monedita de oro, no le vamos a caer bien a todos, no vamos a conectar con toda la gente y está bien, pero pues sí, también hay gente que sí actúa desde la malicia en ciertas situaciones con uno y hace
temas personales. Pero bueno, sí, o sea, fueron quienes representaron un reto grande para mí, personas con las que no fue fácil trabajar. También no sabían liderar desde el respeto o la empatía, o simplemente desde cosas básicas, o simplemente no eran buenos compañeros de trabajo, como decía. En su momento me frustraba mucho, me preguntaban muchas cosas, incluso me cuestionaba si tenía que seguir aguantando como ciertas situaciones. ¿Por qué tengo que trabajar con alguien así? ¿Por qué esta persona tiene tal vez el puesto que tiene si no sabe escuchar, si no sabe guiar, si no sabe absolutamente nada de lo que estamos haciendo? Y aunque esos instantes los vivía con muchísimo enojo y decepción, y hasta la fecha, con el tiempo he entendido que también me enseñaron algo. Todo tiene un porqué y todo tiene un para qué. En el momento no lo vemos, pero después entendemos por qué. La verdad es que me mostraron todo lo que yo no quiero ser. Me ayudaron a reconocer cómo se siente cómo se siente tener una mala comunicación, cómo se siente tener una falta de liderazgo y una cultura laboral que no suma. Y creo que eso es súper importante porque a veces, como con las parejas, romantizamos que en el trabajo todo es hermoso, que todo el mundo trabaja súper bien, que todo el mundo es responsable porque pues ya somos profesionales y todo este tema. Y la verdad es que no. Pues sí, al mismo tiempo también fueron un espejo para mí, porque creo que cuando vemos a estas personas haciendo ciertas cosas, te obligan a preguntarte si también yo actúo así a veces, o si yo hago esas mismas cosas que esas personas, si estoy escuchando a los demás, si estoy cuidando cómo me comunico, si estoy siendo esa líder que necesita tal vez mi equipo o las personas con las que trabajo. Entonces, la verdad es que a veces quienes más nos retan sin querer nos impulsan a definir nuestros propios valores y a reforzar el tipo de profesional que queremos ser y también de persona. Entonces, sé que a lo mejor hace como un poco de cortocircuito con ustedes lo que ahorita les estoy diciendo, pero la verdad es que, pues sí, o sea, me ha tocado vivir envidias, me ha tocado tener personas arriba de mí que simplemente no les caigo bien, que no les gusta que yo esté ahí, que piensan que nada más me ando paseando. Me ha tocado también tener un jefe en específico que era la persona más informal del mundo, que no se interesaba por nosotros, que no tenía la menor idea de lo que estábamos haciendo, que no sabía nada de lo que hacíamos nosotros y tampoco se interesaba por aprender bueno, esto fue algo que platiqué con mi psicóloga después de que lo hice, pero pues sí, la verdad es que yo, sabiendo que ya no iba a estar trabajando con él, el último día que trabajé con él, le dije que había sido el peor jefe que había tenido en mi vida. Mi intención no era humillarlo, pero mi jefa me dijo, digo, mi psicóloga me dijo que sí lo humillé un poco. Ay, perdónenme, pero pues sí, digo, ahora que lo veo en retrospectiva, la verdad es que la vida se encargó de darle una lección y de, pues sí, darle un poco de escarmiento, porque pues al final si actúas mal, la verdad es que te va a ir mal. Entonces, pues sí, yo en ese momento le dije que yo lo único que había aprendido de él es que yo sabía que no quería ser un jefe como él, que si alguna vez me tocaba tener una posición como la suya y tener un equipo a mi cargo, yo no quería ser esa persona. Y la verdad es que también creo que es un compromiso muy grande y hay que estar conscientes si realmente eso es lo que uno quiere hacer, si uno quiere tener gente a su cargo. Y si no, también está bien. O sea, no tienes que escalar esta jerarquía corporativa que existe. No pasa nada. O sea, la verdad es que no todos deben de ser líderes de un equipo o jefes. Primero jefes y luego, o sea, y si tienen realmente ese skill de liderazgo, que no, la verdad es que no toda la gente lo tiene ni lo quiere tener. Y también es válido. Entonces, bueno, ya me estoy yendo por otro tema, pero pues sí, hoy quise hablar de todas estas personas porque creo que se merecen ese reconocimiento de mi parte y también porque a veces pensamos que todo lo que logramos es por nuestro esfuerzo y sí, o sea, el esfuerzo cuenta y está ahí, pero también las personas que creyeron en ti, que te impulsaron, que te enseñaron algo, que te cuidaron en momentos claves o importantes, que te desarrollaron, también son parte de ese logro y te cruzaste en el camino con esas personas por una razón. También quise hablar de decisiones porque algunas veces las tomé con miedo, algunas veces sin saber si eran las correctas, pero pues al final sí, todas esas decisiones me han llevado a donde estoy hoy y la verdad es que no me arrepiento. Sí he tenido mis momentos de dudas y de repente no es fácil,
pero pues también eso es parte del crecimiento, atreverse, equivocarse y agradecer muchísimo. Y bueno, si tú también tienes a alguien que marcó tu camino profesional, te invito a que le escribas, que se lo digas. De verdad, dale las gracias a esas personas que se han cruzado en tu camino. Y si no lo quieres hacer, también está bien. O sea, simplemente recuérdalo con cariño. Creo que es importante. Nadie crece solo. Hay personas que te cuidan, que te retan y te transforman. Algunas personas me enseñaron lo que quiero hacer, otros lo que no quiero repetir. La confianza de un líder puede cambiar toda tu historia profesional. A mí me sucedió y lo agradezco mucho. Las personas difíciles incluso me ayudaron a definir mis valores como persona y profesional. Y este episodio de verdad es con mucho cariño y desde mi corazón, como se dieron cuenta, es para quienes me arroparon, me impulsaron y me mostraron un mundo nuevo que yo no conocía. Y bueno, gracias por estar aquí, por escucharme y por dejarme acompañarlos en este camino. Espero que les estén gustando los episodios. Recuerden que me pueden seguir en Diario de una Arquitecta en TikTok y en @menamo en Instagram. Nos vamos a estar escuchando la próxima semana. Y no sé qué hacer con este tema en particular, pero ayer y hoy vi la película de El Brutalista o The Brutalist, que es sobre este arquitecto húngaro, judío, que lo representó Adrian Brody. Y tengo muchas ganas de hablar de la película y de todos los temas alrededor. Entonces, creo que a lo mejor lo tomo de inspiración para el siguiente mes, no lo sé, o a lo mejor hago un capítulo especial, pero bueno, sí tiene mucho que ver con la historia de la arquitectura, la historia en general de lo que estaba pasando en ese momento y también pues, de nosotros como personas y de cómo ciertos momentos de nuestra vida nos marcan. Un poco hablando de lo que tuvimos en el episodio hoy. Pero bueno, lo voy a dejar aquí y cuéntanme qué piensan, qué opinan. Varias personas me preguntaron en Instagram y bueno, yo me fui como hilo de media y empecé a platicar y a contar muchísimas cosas de la Bauhaus, del brutalismo, de Le Corbusier, la posguerra, etcétera, etcétera. Y la verdad es que a mí me encanta, si hubiera podido estudiar historia del arte me hubiera encantado. Ahorita estoy como pensando si busco algún curso o algo de historia de la arquitectura. Creo que estaría muy padre. Pero bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Sea el día, la hora y el momento en el que estén escuchando esto. Nos vemos el próximo jueves, que salen los episodios a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, hora del este, 6 de la mañana, hora central, o sea, en México. Muchísimas gracias.